Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento que usted esté sintonizando nuestro canal en YouTube. Hoy continuaremos con el estudio sobre Apocalipsis. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor y luego vamos a buscar Apocalipsis capítulo 8. Ahí comienza a desarrollarse el estudio del día de hoy. Padre, te damos gracias por un nuevo día, por un nuevo amanecer, un nuevo comienzo, por tu sustento, tu providencia, tu gracia sobre cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo traigas revelación a nuestra vida, entendimiento y sabiduría para aprender tu palabra, tomarla, Señor, y hacerla parte de nosotros, guardarla en nuestro corazón y atesorarla como el tesoro que es. Te pido, Señor, que a través de este estudio tú quites de nosotros las dudas, los temores, los miedos y nos ayudes, Señor, a confiar en tu verdad, en tu fidelidad, en tu poder y en tu soberanía, Señor. Que aun cuando hay crisis y problemas, tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo Rey, tú sigues siendo Señor. Te damos gracias por ese amor infinito que tienes, Padre. Te pedimos que hoy nos ministres y que nos hables y que despejes las dudas que hay en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis. Apocalipsis no es un libro al que haya que tenerle miedo alguno, al que haya que tenerle temor, sino que es un libro que nos cuenta la revelación de Jesucristo, la revelación del plan divino de redención para toda la creación, y que tiene una manera muy fácil de leer y de entender cuando le prestamos atención a los primeros capítulos y a lo que Jesús va revelándole al apóstol Juan. El capítulo 1, verso 19 dice: escribe las cosas que has visto. Es decir, Juan tiene que dar testimonio de la visión, él es testigo del Cristo resucitado, él es testigo también de la realidad de las iglesias presentes en su tiempo. Luego dice: escribe las cosas que son, hablando de un tiempo que ya supera al tiempo del apóstol Juan, y esto lo podemos ver en las cartas a las 7 iglesias, donde se describe la historia universal de la iglesia. Y luego dice: escribe las cosas que han de ser después de estas, dando a entender que hay un tiempo, una dispensación para cada cosa. Jesús también anunció esto cuando vemos el capítulo de Mateo 24, Lucas 23, Marcos 13. Hay un tiempo conocido como el tiempo de los gentiles o el tiempo de la iglesia que está pronto a llegar a su fin. Y cuando la iglesia ya no esté, cuando la iglesia sea llevada por el Señor, sea raptada por el Señor, dará comienzo lo que se conoce como la tribulación y la gran tribulación. Los primeros juicios que vemos con respecto a todo esto, juicios que deben ser ejecutados a causa del pecado como consecuencia de la desobediencia y que son necesarios para redimir, hablan de sellos, ¿sí? El Cordero tomando ese rollo y comienza a abrirlo, ¿sí? Ese es un rollo que representa, según varios teólogos, yo también lo considero así, representa el título de propiedad de la tierra, la autoridad que el hombre perdió en el principio cuando pecó. Esto lo analizamos en el video anterior. Y comienza a abrir los sellos, ¿sí? Vemos que hay 6 sellos que pasan de una manera sucesiva. Los primeros 4 bien identificados, donde nos muestran la aparición del anticristo, una paz que es efímera, a la que le sigue la guerra, a la que le sigue el hambre, a la que le sigue la peste, la ferocidad. Luego hay una persecución sobre todos aquellos que se quedan luego del rapto, que son muertos justamente por su palabra, por defender la palabra del Señor y por el testimonio. Y vemos también un sexto juicio que nos habla de un cataclismo, de un mover muy fuerte de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay una pausa, hay un momento en el que la palabra describe como que los vientos se detienen, los juicios se detienen y aparecen en escena los 144.000 sellados, que no son nada más y nada menos que 144.000 sellados judíos de las 12 tribus de Israel, 12.000 de cada tribu, que sirven al Señor y llevan adelante la predicación.
estos dan un fruto muy grande, ¿sí? Y vemos que la redención comienza a cumplirse para aquellos que han creído, incluso en la tribulación. Esto está en el video anterior, así que no voy a avanzar mucho más sobre esto. Pero sí veíamos que el séptimo sello anuncia que van a comenzar juicios más fuertes. Los primeros juicios, los sellos, revelan acontecimientos geopolíticos, económicos, territoriales y preparan la etapa más difícil de la tribulación, que se conoce como la Gran Tribulación. Los 7 juicios de las trompetas abarcan otros aspectos y lo vamos a ver. No es lo mismo. El libro de Apocalipsis no es un libro que se interprete como una espiral o como un ciclo que se repite. No. Es más bien lineal y los juicios son distintos y son cada vez más intensos. Veamos lo primero. Versículos 6 y 7 del capítulo 8. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Este primer juicio nos habla de que la creación sería juzgada, ¿sí? Y que la tercera parte de toda la flora, de toda la vegetación, de toda la hierba verde, sería consumida. ¿Por qué nos dice esto? Porque aún en medio de la dificultad, aún en medio de la prueba, Dios estará allí tratando de que el ser humano se vuelva a Él. Y bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Estos juicios nos muestran que Dios está al control. Dios es soberano sobre todas las cosas. Y de lo que quedó de los primeros juicios, el Señor va marcando nuevamente un tiempo donde es necesario actuar de esta forma para la redención. La tercera parte de lo que quedó de los primeros juicios, de toda la hierba verde, fue consumido. Imagínense selvas tropicales, el Amazonas, imagínense refugios siendo consumidos por este granizo. Habrá una gran crisis, habrá un aumento en cuanto a lo que es el hambre y habrá contaminación. Sigamos avanzando. La segunda trompeta. Dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Este juicio es un juicio sobre el mar, sobre el agua salada, podríamos decir. Algunos interpretan que esto podría ser un juicio sobre los océanos, sobre toda la vida marina. Otros dicen, no, se refiere específicamente al mar Mediterráneo, que es donde él estaba escribiendo esta misión. Puede ser o no. Quizás un meteorito caiga, quizá un gran asteroide, quizás varios, o quizá un arma nuclear en medio de las guerras sea desviada y cause una crisis muy grande en esta parte de lo que es el agua salada, un juicio sobre el mar, ¿sí? Lo que podemos afirmar es que el juicio de Dios sobre el mar va a afectar el comercio marítimo y va a afectar también a todas las embarcaciones que estén allí, sea que esto golpee a nivel global o regional, donde está profetizando el apóstol Juan, traerá una crisis muy fuerte y muchas naciones se verán afectadas. La tercera trompeta, dice: el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas, porque se hicieron amargas. Este juicio habla de un juicio sobre las fuentes de agua dulce, ¿sí? Dios está juzgando la creación corrompida por el pecado, corrompida por el hombre. Es juzgada la vegetación, la flora, obviamente la fauna también, porque pierden su lugar, su hábitat, ¿no? Su recurso. Es juzgado el mar o los océanos, y son juzgadas también las fuentes de agua dulce, que es de donde nosotros nos proveemos a diario para vivir.
Lo que nos declara este juicio es que se contamina la tercera parte del agua potable. La escasez de recursos hídricos que hoy se ve en muchos lugares, en ese momento será impresionante y valdrá muchísimo el agua y no todos podrán acceder a ellas. Fíjense que esto se profetizó hace 2000 años. Hace 2000 años no habían fábricas, no había minería, no estaba contaminada las fuentes de agua con glifosato, con arsénico, ni con otros materiales que se usan en las distintas empresas. Y ya se estaba anunciando que habría un juicio sobre el agua dulce y que iba a escasear. Puede ser que un meteoro caiga o un asteroide. La Biblia lo llama estrella y dice que su nombre es ajenjo. Puede ser también algún tipo de consecuencia de una batalla nuclear, no lo sabemos. Pero sí sabemos que lo que va a esparcirse sobre las aguas afectará a los ríos, afectará a lagos, afectará a fuentes de agua dulce y habrá mucha escasez. El cuarto juicio, la cuarta trompeta, es un juicio sobre los astros, sobre las lumbreras. Y dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte del día y asimismo de la noche. Este juicio podemos interpretarlo así. Si el anterior juicio está relacionado con el impacto de un cuerpo celeste, asteroide, meteorito o lo que sea sobre la Tierra y eso envenena o contamina las fuentes de agua dulce, posiblemente se levante mucho polvo y mucho humo, muchas cenizas que queden suspendidas cubriendo la atmósfera y por eso veamos que las luces, que el sol, las estrellas ya no dan su brillo. Si no es así, si Dios juzgará de otra forma, porque nosotros vemos lo que va a hacer, no dice los elementos que va a utilizar de una manera específica. Pero si no es así, vemos que de alguna manera la oscuridad atormentará a los moradores que queden en la tierra. Recuerden que los juicios son acumulativos. Y aquí es donde comienzan lo que se conocen como los terrores o los ayes, el ay, ay, ay. El lamento no es por lo que ha ocurrido, no es por las cosas que han pasado, sino por lo que va a venir, que es muchísimo más intenso. Dice, miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que mueran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta. O sea, esto no fue nada, vienen cosas peores, que están para sonar los tres ángeles. Y veamos la quinta trompeta. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo. Vamos a buscar eso también en otra versión, yo la tengo acá a mano. Y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Quiénes tenían el sello? Los 144.000. No especifica la palabra si habrá una señal sobre los creyentes que se conviertan a causa de la predicación de estos 144.000, pero hay una diferencia entre los que tienen el sello de Dios y los que no lo tienen. Y les fue dado que no matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones en sus colas, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. Y aquí aún vienen 2 ayes después de esto.
analicemos un poquito esto. Acá, esta versión dice: entonces el quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y a la estrella se le dio la llave del abismo sin fondo. En el griego esta palabra abismo se traduce como averno, y hay una diferencia y lo vamos a analizar ahora, ¿sí? Hasta este punto lo que vemos son cosas que muchos pensarán, bueno, esto es normal, esto lo vimos en documentales, lo anunció Hollywood, Discovery, History Channel, la guerra, el hambre, la peste, los cataclismos, un asteroide, crisis en todos lados, escasez. De alguna forma lo conocemos, lo entendemos, o por lo menos la humanidad lo podrá razonar de esa forma, desacreditando a Dios y a su palabra. Ahora, desde la quinta trompeta en adelante, las cosas empiezan a cambiar. Es probable que esta quinta trompeta anuncie de alguna forma, o sea, el inicio de los 3 años y medio finales, el inicio de la gran tribulación. En este capítulo, del capítulo 1 al versículo 11, vemos que la clave para entender el simbolismo de lo que está profetizando Juan es ver que se habla de una estrella que cayó, o sea, como leíamos en la otra versión, que ya había caído. Es distinto a las otras estrellas que habló antes en los otros juicios. Es diferente la manera de expresarse para definir a esta estrella. De hecho, de alguna forma es una estrella antropomórfica, tiene manos. Esta estrella dice que toma la llave del pozo del abismo. Y cuando en Apocalipsis veamos que se refiere a estrellas, en muchas ocasiones se está refiriendo a ángeles. ¿Y por qué sabemos que se define a ángeles? Porque al final dice su rey es el ángel del abismo. Y bueno, ahora lo vamos a ver. Ahora, ¿qué es el abismo? ¿Por qué es tan importante esta diferencia? Una cosa es el infierno, o nosotros conocemos como infierno, también podría decirse lugar de tormento. No es lo mismo que el abismo. Cuando vemos, por ejemplo, en la parábola del rico y Lázaro, que se habla del Seol, se describe un lugar de tormento donde están las almas. Pero cuando se habla del abismo, se habla de otra cosa. El abismo o el averno es una prisión para los demonios. De hecho, cuando Jesús se encuentra con el endemoniado gadareno, esto lo pueden buscar en Marcos 5 si no me equivoco, el endemoniado gadareno dice: no nos mandes al abismo. No dice al Seol, no dice al infierno, sino no nos mandes al abismo o al averno, porque hay un lugar diferente, las profundidades de la tierra, donde los demonios están en prisiones. Pero hay otra cosa también que es importante que entendamos para más adelante, y es que así como hay un lugar conocido como infierno o lugar de tormento, hay un lugar conocido como el abismo o averno, donde están en prisión los demonios. También hay una referencia que vamos a ver más adelante, pero que ya la explicamos ahora, que es el Tártaro. ¿Qué es el Tártaro? El Tártaro es el lugar donde los ángeles caídos están en prisiones. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 10. Este no lo tenía marcado, les pido disculpas por la demora. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Si está hablando de la apostasía, cosas que vemos hoy. Y muchos seguirán sus disoluciones, es decir, sus falsas enseñanzas, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Si hoy el Evangelio está en descrédito, la Biblia ya lo había anunciado por qué. Y por avaricia, dice, harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Si usted se siente mal porque vio pastores injustos, porque vio cosas que no representan para nada el Evangelio, quédese tranquila o tranquilo, Dios está al control. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, acá la palabra infierno en el griego original es tártaro, arrojándolos al tártaro, y los entregó a prisiones de oscuridad
para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta o malvada conducta de los habitantes de aquel lugar, porque este justo que moraba entre ellos se afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian al señorío. ¿Qué quiere decir esta palabra? Bueno, en su manera, con su revelación, el apóstol Pedro anuncia en los tiempos finales el evangelio cayendo en descrédito, la apostasía, el comercio de la fe, y habla del juicio que vendrá y nos da esta revelación de que hay un lugar en las profundidades del infierno llamado Averno, el Tártaro, donde hay ángeles encarcelados. ¿Quién más habla de esto? Judas, que está antes de Apocalipsis. En el versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, Dios tiene preparado todas las cosas bajo su control, aún en medio de la crisis. Él sigue siendo soberano, y hay cosas que nosotros hoy no vemos, no conocemos, ni siquiera imaginamos, que son terribles y que serán desatadas en esos días de juicio. Lo primero que vemos acá es que se desata, por así decirlo, el infierno en la tierra. Algo muy, muy, muy tremendo, porque el abismo es abierto. ¿Quién es esa estrella que cayó? Posiblemente la referencia es Satanás. Por eso decía, quizás esta es la parte donde comienzan los últimos 3 años y medio, donde Satanás comienza a ejercer su poder, su autoridad y su dominio, teniendo legiones de demonios que habían estado aprisionados durante miles y miles de años para un punto específico del juicio de Dios. Es tremendo pensar en esto, la ferocidad que va a haber. Imagínense usted que libera al preso más terrible después de estar siendo torturado, maltratado, y que le da poder ahora para vengarse y para hacer de todo. No se lo imagina. Bueno, imagínense ahora qué pasará cuando esos demonios vengativos estén en la tierra. Van a pasar cosas terribles. Ahora, en este punto vamos a ver algo. El abismo se abre y la oscuridad comienza a abrumar la tierra. La descripción que da Juan es que salieron langostas. Está refiriéndose a una multitud, un ejército voraz, muy muy grande, pero ordenado. Si algo tienen las langostas, y esto se describe en Proverbios, es que son ordenados, que van como si fueran ejércitos alineados para devorar, para la conquista. Son seres demoníacos los que van a salir del del abismo, y dice que la tierra será invadida por este ejército de demonios. No van a atacar la vegetación, o sea, no son langostas animales, sino utilizan esta palabra para describir la organización y la forma que tendrán de avanzar, sino que van a estar atacando justamente a los seres humanos, a las personas que no tienen el sello de Dios. Quizás, como les decía hoy, esto se refiere específicamente a los 144.000, quizás se refiere también a quienes han recibido la palabra de la predicación de estos. ¿Su propósito cuál es? Torturar. Van a torturar con un tormento mayor al de los escorpiones, y durante 5 meses durará la agonía. Una agonía en la cual ellos desearán morir, pero no estará la muerte para ellos. No quiere decir que no se va a morir nadie, pero el sufrimiento va a ser tan fuerte, y quizás disculpen, tengo un poco de frío, y quizás sea un tormento que afecte el sistema nervioso central, quizás afecte las articulaciones, como lo hacen algunos venenos,
pero el tormento será terrible y durará 5 meses. Veamos un poco el aspecto de estas langostas. Dice, entendamos siempre los simbolismos. Son como caballos preparados para la batalla. Es decir, tendrán mucha movilidad, una movilidad poderosa. No sabemos cómo van a aparecer. No sabemos si tomarán alguna forma física, si van a poseer personas, si esto es pura y exclusivamente espiritual. Pero lo que sí podemos ver es que van a tener mucha capacidad en lo que tiene que ver con el desplazamiento. No se van a quedar en un lugar. Van a arrasar todo lo que esté a su paso. Algunos decían, bueno, muchos caballos que se preparan para la batalla. Suena como el ruido de un helicóptero, ¿no? Bueno, parecido, yo no soy muy bueno imitándolo. También dice, bueno, la cola como escorpión, más o menos. No sabemos si serán ejércitos, si se desplazarán en helicópteros. Lo que sí sabemos es que tendrán gran movilidad y poder. Tienen coronas, es decir, que van a tener dominio y autoridad. Tienen caras como humanas, podemos decir antropomórficas. O también puede referirse a que su trabajo va a estar envuelto o enmascarado en humanismo. Por ejemplo, ¿qué vemos hoy? Aborto legal, aborto sí, aborto porque necesitamos tener el dominio de nuestro cuerpo, de nuestras vidas y tomar nuestras decisiones. Aparece como algo muy bonito, como un derecho, pero están masacrando inocentes. ¿Me explico entonces? ¿Qué es lo que va a caracterizar a este ejército de demonios? Bueno, ese humanismo, esa apariencia de humanidad, pero que detrás hará cosas terribles. Cuando dice tienen cabello como de mujer, se refiere a que tendrán mucha habilidad para engañar, serán sensuales. Quizás este ejército que se ha liberado esté llegando, digamos, como emisarios del anticristo a convencer a todas las naciones y a dirigir sus ejércitos. No lo sabemos, pero sí sabemos que tendrán mucha apariencia de humanismo, muchísima habilidad para engañar, muchísima sensualidad, será atractivo favorecer su trabajo, y dice que a pesar de esto tienen dientes como leones, o sea, serán feroces, no van a dejar nada a su paso, van a despedazar todo. Entendamos lo siguiente, lo que describe Juan es un ejército de demonios, son demonios, así que no podemos dar una especificación sobre esto. Será un asunto totalmente demoníaco, será un asunto en el que no podemos decir, bueno, serán ejércitos de personas endemoniadas. No podemos aclarar esta parte, porque lo que él describe son demonios, y quizás su trabajo sea espiritual, o quizás lo que está describiendo, que será una multitud muy grande, tenga que ver con diferentes maneras en las que Satanás va a ejercer esta autoridad. Algunos interpretan y dicen, bueno, habrá una manipulación genética satánica y se refiere a millones de virus o millones de bacterias que van a infectar el cuerpo humano, que van a moverse como si nada, y que incluso las personas que lo tengan van a tener libertad para transitar, y será más o menos como el COVID-19, no tanto. Otros dicen, no, en realidad se refiere a marcianos, mirá, tienen caras como de seres humanos, andan como arriba de helicópteros, tienen el cabello como de las personas. Bueno, hay muchas interpretaciones, pero lo que nosotros sabemos es que es un asunto demoníaco. ¿Y quién va a estar detrás de todo esto? El ángel del abismo, que se conoce, dice acá, como Abadón, y Apolión, que quiere decir destructor. Por eso entendemos que seguramente la referencia es a Satanás, y lo que esté haciendo es el anticristo tomar poder con todo esto. El primer ay pasó. Ahora veamos la sexta trompeta, el segundo ay. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo: el sexto ángel que tenía la trompeta desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates.
Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Muchos simbolismos otra vez. Veamos a qué se refiere. Nos revela algo. Dice que actualmente hay 4 ángeles que están encarcelados, que están atados en el río Éufrates, que serán liberados. ¿Y para qué serán liberados? Para matar a la tercera parte de la humanidad. ¿Qué quiere decir esto de que están atados en el Éufrates? Veamos un poquito esa zona geográfica y veamos también cómo los demonios ejercen autoridad territorial. ¿Por qué esa zona que dice la Escritura que hay 4 ángeles terribles atados allí para una destrucción futura que será tremenda? ¿Por qué esa zona siempre es una zona de conflicto? ¿Por qué esa zona siempre es una zona extrema? Justamente por autoridad espiritual que se ejerce. ¿Qué pasó con Daniel cuando Daniel se dispuso a entender la palabra del Señor y la visión y comenzó a orar? Vino en su ayuda el ángel Gabriel y le reveló el mensaje. Esto lo vamos a ver más adelante, en la próxima clase seguramente hablaremos de esto. Pero dice que algo pasó. El ángel Gabriel le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender todo esto, yo venía para traerte el mensaje, pero se opuso el príncipe de Persia. Y aquí entiéndase por príncipe no a una persona, sino a un principado demoníaco, satánico, que estaba frenando esa respuesta del ángel Gabriel. Y dice, y el arcángel Miguel, uno de los principales príncipes, dice, o ángeles, vino en mi ayuda. Y ahora, cuando me vaya, tendremos que enfrentar al príncipe de Grecia también. Y fíjense esto. Daniel había interpretado años atrás el sueño de Nabucodonosor. Le dijo: bueno, vos soñaste con una estatua, cabeza de oro, el pecho era de plata, después venía el bronce, el hierro. Estos son imperios que van a suceder, vendrán otros príncipes, otros reyes después de ti. ¿Y qué fue lo que vivió Daniel a lo largo de toda su vida? Cumplirse esta palabra. Él estuvo en el imperio babilónico, medo-persa, ¿y quiénes vinieron después? Los griegos. Entonces, hay una autoridad que ejercen estas potestades, estos principados, y dice que en determinado momento serán desatados para hacer desastres. La tercera parte de los hombres serán muertos. Primero se hizo un juicio sobre la creación. Luego vino un juicio para que aquellos que no tenían el sello de Dios de alguna manera entiendan lo que estaba pasando. Hay un sufrimiento muy muy grande, y ahora viene un juicio donde directamente viene la muerte, ¿sí? Estos 4 ángeles comandarán un ejército de 200 millones. No son los primeros, no son las langostas. Las langostas de hecho no van a matar, sino que su fin es el tormento. Ellos van a atormentar, pero este ejército será un ejército que va a asesinar. La descripción es diferente al ejército anterior. Acá se dice directamente: van a montar caballos de cuya boca sale fuego ardiente, humo y azufre. Para entender la clave de esto, el verso 18 dice que la tercera parte de los seres humanos murieron. ¿Cuál es la especulación que hay con respecto a esta parte de la profecía? Bueno, algunos dicen 200 millones. ¿Quién tiene un ejército de 200 millones? Bueno, algunos dicen China. China tiene un ejército que concuerda con esta cifra, que concuerda con estos colores, quizás una unión de países comunistas, que para poder avanzar a la batalla de Armagedón necesariamente deberán cruzar el Éufrates. Por eso dice que
se desatan estos ángeles, hay otras profecías que hablan de que estos ríos se secan y es necesario que avance un ejército justamente que tenga esa capacidad militar. Otros dicen, bueno, 200 millones, habla nuevamente de demonios y habla de algo pura y exclusivamente espiritual e invisible, pero con poder para matar. Otros dicen 200 millones y esta descripción, caballos, un vehículo que tiene una cabeza como de león, que tira fuego, está hablando de drones, está hablando de un alto poder militar. Nuevamente, son especulaciones, pero lo que sí sabemos es que las muertes serán reales y que el mundo, a pesar de todo esto, seguirá su curso. De hecho, la descripción que da en los versículos 20 y 21 es bastante fuerte. Dice, y los hombres que no fueron muertos por estas plagas, por el fuego, por el humo, por el azufre, los que pasaron también por el tormento de las primeras de las langostas, dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, de sus hechos pecaminosos, ni dejaron de adorar los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. No dejes pasar un día más sin ponerte a cuenta con Dios, sin arrepentimiento. Estos pecados de los que habla son pecados que nosotros también cometemos. Quizás no tengas un ídolo de plata, de oro, de madera, pero sí tenés cosas, o yo tengo cosas en mi corazón que están ocupando ese lugar de Dios. Y aún conociendo la Escritura, aún viendo las señales cumplirse, aún viendo todo esto pasar a mi alrededor, no le doy el lugar que debo darle al Señor. Dice también que no dejaron no se arrepintieron de las obras de sus manos. Aun cuando habían hecho cosas terribles, no les importó. No se arrepintieron de sus homicidios. Y aquí no entendamos homicidio como el asesinato de una persona a otra, sino desde la moral de Dios, desde lo que explica Jesús. Jesús dijo, ustedes escucharon que dice la Escritura, no matarás. Sí, está bien. Bueno, yo les digo que cualquiera que tenga odio en su corazón se ha convertido en un asesino, en un homicida. Y uno dice, por tener odio en mi corazón, delante de Dios soy considerado homicida. Por codiciar en mi corazón a otra mujer soy considerado adulto. ¿Por qué hace esta aclaración el Señor? Porque con Dios siempre se trata del corazón. Siempre se trata de lo que tenemos en nuestro interior. La idolatría, el consumismo, el asesinato, la brujería, las borracheras, la inmoralidad, los robos, la deshonestidad, son cosas que Dios juzgará. Son cosas que nos hacen mal, que nos separan de Él, que tienen consecuencias terribles y a las que debemos prestarle atención. Quisiera que puedas meditar en esto. Vamos a dejar hasta aquí el video de hoy y continuamos luego con lo que ocurre luego de este sexto juicio. Como estuvimos aprendiendo en estos días, los primeros 6 juicios son descritos de una manera continua, constante. Hay una pausa que nos explica qué es lo que está pasando mientras tanto. Y luego el séptimo juicio anuncia la parte más complicada. Ya estamos casi en la mitad del libro de Apocalipsis. No dejes de mirar estos videos, no dejes de buscar al Señor y no dejes de ver cómo la Escritura se fue anunciando. Pensemos que Juan veía cosas que no podía describir si no era con lo que él estaba acostumbrado a ver. Por eso dice un ejército como de langostas, pero que tienen un rey. Las langostas, como dice Proverbios, no tienen rey. Por eso serán demonios guiados. Veamos que luego dice en la otra descripción de otro ejército del cual él oye el número y declara 200 millones. Hay jinetes que montan caballos, que escupen fuego. Quizás él estaba viendo alguna visión de un ejército
montados sobre vehículos muy poderosos, con gran poder destructivo. Quizás él estaba viendo algo que tiene que ver con una cuestión espiritual y no material. No lo sabemos con seguridad, son especulaciones. Pero lo que sí podemos ver es que la escritura hasta aquí se ha cumplido. Las señales hasta aquí se han cumplido. Entonces, ¿por qué seguir dudando? ¿Por qué seguir pensando que este libro no es más que un libro y una fábula? Y no empezar realmente a creer en lo que el Señor ha dicho. En el video anterior, una de las cosas más impactantes, creo yo, que están en la palabra, es la descripción del tiempo exacto entre que sería restaurado la ciudad de Jerusalén y vendría el Mesías y sería muerto, y pasan los años que se profetizan de la manera que se profetizan tal cual, y vemos que si Dios nos da señales matemáticas tan exactas y vemos que se cumple la escritura de una manera tan particular, no tenemos que seguir siendo obstinados y teniendo el corazón duro. Si el Señor está hablando a tu vida en este tiempo, búscalo. No dejes pasar los días sin arrepentirte, sin ponerte a cuenta con Él, porque ciertamente Cristo viene pronto. Lo que hoy vemos, sin necesidad de entrar en conspiraciones, al prender la tele, es que la solución para toda esta crisis mundial será un plan económico global que dará las bases para el gobierno mundial, del cual el anticristo hará uso. Y en medio de eso, ¿qué va a pasar si no te preparaste para irte con el Señor cuando Él venga por su iglesia? No dejes pasar los días. Que Dios te bendiga. Veremos si más tarde, en el día de hoy, continuamos con la segunda parte. Nos queda Apocalipsis 10 y un poco de Apocalipsis 11. No es mucho, pero es muy interesante lo que describen allí la escritura. Dios te bendiga. Mi nombre es Mariano. Esto es Casa de Adoración, Legado de Gracia. Hasta luego.